¿Cómo anda, banda? Arrancamos cuadro titular, ¿les parece? De domingo, ahora sí. Pasó toda la fecha. Viernes, algunos sinsabores. Bueno, depende a quién le vayas. Si le vas a la América, por ejemplo. Sábado y claros oscuros, depende a quién le vayas. O estás ilusionado si le vas a Chivas, como Fer, que está por acá y ahora va a hablar con nosotros. Y este domingo, donde al mediodía, tranquilos, empezamos a ver a Pumas, expectantes, sus figuras, los nuevos que llegaban, y con la cara acá del muchacho otra vez, ¿no? No transmitió absolutamente nada. Frase típica que no le gusta a los técnicos porque dicen que somos muy fuertes los periodistas cuando hablamos de esta manera. Bueno, por lo menos para mí, al igual que Rayados, que la América y otros, pues me dejaron un sabor de boca muy amargo, ¿no? Respecto a lo que esperaba de estos equipos. Por lo tanto, a ver si están de acuerdo, como siempre les digo, en base a lo que vamos a discutir aquí, ustedes opinen en las redes sociales hasta dónde y cómo empezar a encontrar la manera a este equipo de Pumas que empieza el torneo casi como lo terminó. Y por el otro lado, hace un par de minutos, Tigres, el último finalista del fútbol mexicano, 45 minutos muy sosos, muy aburridos, muy lentos, ¿no? Que parecía que no proponer. Bueno, Tigres otra vez, al igual que muchas veces, encontró las maneras de sacar el resultado. De visitante en Alfonso Lastras, sabemos lo que eso significa, ganó 2-1 de visitante. Entonces este equipo de Guido Pizarro, con muchísimas ausencias, vuelve a ganar. Y otro tema que temprano hablamos con la producción y viene en las últimas horas más, varios días dando vueltas. ¿Qué pasa con el Chucky Lozano, muchachos? Este jugador tan importante para todos, el San Diego ya dijo, no contamos con él. Y empezaron a preguntarle en los últimos días a diferentes técnicos de la Liga Mexicana si lo querían. El Chucky está libre, ¿lo quieres o no lo quieres? Bueno, las respuestas son demoledoras respecto a esta gran figura en su momento de la selección mexicana. Arranquemos con un cuadro titular y ahora lo charlamos. Y esta es la banda que hoy va a estar en cuadro titular. Portería bien cubierta con Josgar. Me gusta que respeten las posiciones, como tiene que ser. Yair Pereira, Alonso Cabral, bueno, ahí podemos charlarlo un poco. Fer Ceballos, ya no confiaron más la delantera. Fer, se acabó el mundo hormiga, ¿no? Se acabó. Y bueno, y entre Rubén y Irra, yo sé que adelante, ahí les tiramos la pelota. Se acabó la magia, Fer, ni modo. Así las cosas. Arriba. El equipo junto conmigo estamos con una frustración, es la verdad. Creo que lo que nos estaba costando mucho era entender los momentos. Ya hiciste el partido, ya hiciste el gol, ellos tienen que venir con la necesidad y creo que por esa ímpetu forzamos muchas veces y que nos cuesta la contra y nos cuesta el gol. Más allá de un mal resultado es jornada 1 también, es la verdad. Entonces entendiendo eso, obviamente, lo vengo diciendo, en casa tenemos que ser importantes, en casa tenemos que ser fuertes. Al final ellos están en la postura que entienden, obviamente, la realidad es que aparte no hay mucha paciencia, es normal. Y lo entendemos, creo que ellos, y al igual que yo, estamos con la frustración. Obviamente, créeme que yo no salí contento ni cerca, o sea, imagínate. O sea, entendiendo eso, pues creo que compartimos, ellos y yo, la misma situación. Al final, lo que no se hizo en casa, tendríamos que el miércoles sacarlo de visita. Pero bueno, están igual que yo. Igualito ella, esa misma frustración la siento yo, y no solo yo, sino todo el plantel, porque la realidad es que se hace un buen partido hoy. Hoy se hace un buen partido y por diferentes situaciones o detalles nos vamos con un punto en lugar de 3. No sabía que te extrañaba hasta que te volví a escuchar, Efraín. Esa manera, ¿no?, de rellenar el universo de palabras y encontrar, ¿no?, de esta manera muy elegante de escribir algunas cosas donde me parece que tienes razón y otras ahora las vamos a discutir aquí con los muchachos y varios que conocen muy bien la casa universitaria porque no jugó para nada y la gente está enojada. Es más, vamos rápido si quieren aquí con mis compañeros. Es válido, me parece, ¿no? Esto que mencionaba Isra empezando el programa, ¿no?, que para mí sigue sin transmitir, ¿no?, esta idea futbolística, esperar algo de algunos jugadores y al igual que ayer escuchamos el sábado o el viernes, nos excusamos en, es que es la fecha 1, muchachos, no me exageren, tranquilos, paso a paso. Pero otra vez, Pumas no... ¿Te gustó a ti? No. Buenas noches, compañeros. No, la realidad es que no. Me parece que sí falta... falta mucho. Dilo. Hoy... Mucho trabajo. Creo que... obviamente no es por escudar, pero sí en la jornada 1 no se ve un funcionamiento de todo completo. Sin embargo, pues ya es un equipo que se conoce, muy pocas incorporaciones y yo esperaba ver algo distinto y la verdad es que me quedo igual y sigo con el mismo tema. Son palabras, faltan hechos, ¿no? Y eso cala, ¿no? Pues, cuando uno conoce la casa, cala, ¿no? Porque duele, porque no era una oportunidad, digo, con todo respeto para Querétaro, pero la plantilla de Pumas me parece mucho más
hecha, mucho más fuerte. Y la verdad es que futbolísticamente no se vio, incluso hasta el final. Querétaro fue mucho mejor en la tenencia del balón y ahí con algunas llegadas, pero digo, tiene mucho trabajo que hacer Efraín. Ayer lo hablábamos con Rayados, lo hablamos con Cruz Azul también, Alonso, ¿no? ¿Qué pasa con estos equipos que pareciera que en la pretemporada pues hay ideas que o no se plasmaron o no trabajaron a fondo? ¿Tú cómo lo ves? Buenas noches, antes que nada. La verdad es que lo decía Efraín y creo que es la palabra que siente hoy la afición de Pumas, frustrante. Esperar todo esto que mencionas, Santi, hablar de incorporaciones, empezar un nuevo camino, empezar un nuevo torneo, ya olvidar lo ocurrido y al primer partido contra un equipo inferior, pues hay que decirlo como es, tal cual. Querétaro de visitante tiene que ser 3 puntos para todos los equipos, con todo respeto para la institución de Querétaro. ¿Tanto así? ¿Ves tan mal a Querétaro? De visitante sí. No sé si contra el Puebla. O sea, de visitante sí. A lo mejor contra Puebla y Mazatlán. Yo creo que todos en el presupuesto, cuando ves que Querétaro te va a visitar, todos en el presupuesto lo ponen como triunfo, ¿no? Empezar un torneo con 3 puntos, más allá de que al final del torneo no te acuerdes de este partido, son 2 puntos perdidos hoy para Pumas. El torneo anterior perdió puntos con los últimos lugares también del torneo, empató con Puebla en CU. A final de cuentas se quedó fuera en el repechaje, en la reclasificación, por los puntos que perdió en casa. Y otra vez empezar con un empate frente a Querétaro, insisto, con todo respeto para el equipo de Querétaro, que fue mejor el segundo tiempo. Sí, sí. El segundo tiempo fue mejor. Los últimos 25 minutos, Pumas contragolpeó un par de ocasiones y nada más. Querétaro estuvo a punto de ganar. Pero es frustrante para la afición que no se ve absolutamente ninguna diferencia, ninguna mejoría, con todo y las incorporaciones que hoy jugaron varios de los... A ver, Rubén, tú has estado en 550 pretemporadas, eres el hombre de más experiencia en esta mesa en este estudio a nivel de banquillo. ¿Por qué? ¿Por qué no se plasma la pretemporada? ¿O cuánta razón podemos tener los periodistas al decir que muchachos no han trabajado nada, aunque se ofenda el técnico, en este caso de turno como es Efraín? Es que es raro, la verdad que es frustrante lo que dice él, porque uno esperaba en este arranque, por ejemplo, de 3 equipos que mostraran una mejoría de lo que fue el año pasado. Hablamos ayer de Cruz Azul, hablamos del América, y hoy creo que Pumas es la claridad. Es decir, uno esperaba mucho más de estos equipos en el arranque del campeonato. ¿Y qué pasa? Sí, la verdad que de repente sí puede pasar, de que la primera fecha, bueno, Tigres lo hizo muchas veces. Tigres empezaba a jugar de las fechas 7, 8 en adelante con el Tuca Ferretti. Está bien, pero es un equipo que siempre está entre los primeros 4. Claro. Pero sí, no sé, yo creo que tiene que pasar por ahí más que nada. Incluso algunos que ganaron dijeron que más allá de todo, en la primera fecha era importante ganar, pero yo siento que hay 3 equipos que mostraron lo que venía mostrando la temporada pasada, que es el caso de Toluca, que es el caso de Tigre. Hoy Tigre arranca con 6, 7 jugadores menos. Cuando los puso, cambia el equipo. Y Chivas. Son los 3 equipos que mostraron la mejoría del año pasado, la sigue mostrando esta temporada. Sí, pero en el caso de Pumas, a ver, ahora sí, enfoque técnico y enfoque jugador. Tú, jugador, juegas al mediodía en CU, vienes de la pretemporada. O sea, ¿qué es lo que están transmitiendo? ¿Es que no le entienden? ¿No están de acuerdo? ¿Hay un cortocircuito? ¿Tenemos que exagerar los periodistas respecto a lo que está pasando? ¿O es una fecha 1 y es un mal partido? Buenas noches a todos. Siempre se habla de la fecha 1, ¿no? Que se te puede complicar. Lo que sí intentas es dar una versión totalmente diferente a lo que había pasado el torneo pasado. Como jugador, lo primero que quieres es arrancar con el pie derecho, sabiendo, como lo dice Alonso, el tema de jugar contra Querétaro sin menospreciar, sabes que son de los puntos que no puedes dejar ir, porque después vendrán quizá rivales mucho más complicados, pero sí de pronto te empieza a frustrar esta parte de saber que llegas a casa nuevamente, que no puedes sacar o que no puedes iniciar con 3 puntos, y lejos de eso, que no te sabes que jugaste bien, porque la realidad, cuando tú eres jugador y eres autocrítico, te das cuenta y te queda un sabor amargo, de a pesar de que tienes un empate, el equipo rival te pudo haber ganado en el segundo tiempo. Entonces eso como jugador te empieza a mermar, te empieza a frustrar. De pronto pasa algo muy parecido a lo de Cruz Azul, que hablo en el tema del funcionamiento. Ya no se sabe si no crees en realmente o no estás entendiendo el mensaje de tu entrenador. Y es donde yo siempre he hablado de cerrar filas y de poder alzar la mano con el entrenador, los líderes de los equipos, y decirle, profe, discúlpeme, pero no nos sentimos como, no estamos entendiendo la idea, estamos jugando a ver qué hace el compañero porque no se ven sociedades tampoco en este Pumas. ¿Pero la autocrítica no viene del técnico primero?
Claro. Y aparte vienes de trabajar en una pretemporada, Rubén. Pero yo te hablo Críticas. cuando eres jugador, como jugador Claro. de repente te empieza a frustrar de que dices no te salen Está las bien, pero cosas vos como y que jugador, no estás si escuchás mostrando... a tu técnico que dice que lo que se trabajó en la semana se hizo. Sí, pero te empieza a Dios mío, confundir, ¿no? entonces, ¿qué fue Sí, lo pero, que se trabajó en bueno, la por semana? eso, pero a ver, siguiendo lo que ibas a mencionar, me parece, y ahora voy contigo, Fer. ¿Es válido en la fecha 1 tener dudas? O sea, ¿y qué hicieron en la pretemporada? Exactamente. Tú como jugador, o sea, en la fecha 1, ¿por qué no lo hablaron antes? Sí, yo lo que dice Yair, bueno, buenas noches, compañeros, lo de cerrar filas y eso a mí me suena más como, no sé, fecha más, no sé. No, pero es que, 14, es que sí, Pelita, algo yo a así, lo que no, a ver, ¿no? yo lo que Sí, estoy no, hablando es claro. que estás mostrando la misma cara que como cerraste. Exactamente. Cuando estás en tu casa y tienes la oportunidad de volverle a presentar, Pero y vienes con una cara el equipo se da totalmente cuenta. diferente, no, el equipo se tiene que dar cuenta. Como jugador te tienes que dar es cuenta. el tema. Porque tú, a ver, ustedes que fueron jugadores, sabes cuando no estás teniendo un buen desempeño, sabes cuando la afición se te está volteando y dices, algo está pasando y no me siento cómodo dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque no tengo sociedades, porque no me siento peligroso ante el rival. Entonces, ni modo que seas tonto y no te des cuenta de las claro. cosas. Por eso te digo, a lo que iba aquí yo, hablo con cerrar Jair, filas, a hablarte con el entrenador a y las de pronto decirle, oiga, declaraciones. profe, Si no le vos estamos escuchás, entendiendo. Mañana o hoy en la noche escuchan los jugadores que se jugó bien. Ah, bueno. No, entonces, Y por eso digo, Claro. Pero no es un discurso, pero no es un discurso ante los medios ese y ya dentro que lo del viene vestidor haciendo sí siempre. habla. pero es que es un poco más Una de lo mala mismo. lectura. Es un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que habíamos visto de Pumas en el torneo pasado. Exactamente. Por eso, Prácticamente. por Es eso, lo mismo. por eso es una continuidad. A ver, Fer, como pocas veces, entiendo que ayer ganó Chivas, está relajado. Él dice, mi equipo es el mejor del torneo hasta hoy. No, fecha 1, Que se hagan bolas los demás. campeón de fecha 1 es Chivas. Entiendo que estás tranquilo. hoy está Ah, el único grande que ganó, ¿no? ¿Eh? El único grande que ganó. Pero El que Pony. jugó mejor. Va a ir El en que jugó caballo. mejor. Pero, no, sí, yo no sí. El digo único eso. grande que ganó. Pony de Yo Hacienda. dije que ibas en En caballo Pony de de Hacienda. No, Chivas está jugando Otros bien, dijeron que pero... ibas en Pony. No, yo no dije eso. Pero estamos con Pumas. Chivas juega bien ayer, sí. También hubo muchos cambios en Pumas, ¿no? Para esta temporada y es difícil que hilvanes al equipo tan rápido, fecha 1, ¿no? muchos cambios, entiendo, ¿no? Defensor de entiendo Juárez, las prisas que defensor. hay, Sí. entiendo las prisas que hay con Pumas, porque además visita Tigres a media semana y luego Después recibe a recibe a León. León. O sea, tiene un inicio bastante complicado, por eso hoy se antojaban esos 3 puntos para manejar de cierta manera la semana, pero ¿Pero qué vas a defender, Fer? no es defenderlo. Hay que esperar a que trabaje un poco más con los jugadores que llegaron. Sí, ¿Sabes qué, Fer? ¿Sabes qué, Fer? que ahora no tendrá pretexto porque sí los tiene desde la fecha 1. ¿No? También hay que decirlo, porque una de las quejas de la temporada pasada fue que los refuerzos llegaron tarde, que las salidas ayer. Hoy no tiene pretexto alguno porque los tiene desde el día 1 trabajando para la liga. Alonso, dale. El tema de la paciencia, deseas esperar, hay que esperar un poco. Hoy estuve en Ciudad Universitaria y la gente No hay nada de paciencia. pero la paciencia ya se la acabó. Se la acabaron y se la acabó hoy en el primer tiempo, porque la verdad es que el primer tiempo mostró cosas interesantes. Se pone arriba 1-0 y la gente se tranquilizó un poco. A partir de que cae el gol, a partir de que entra Caicedo, en específico con Caicedo, la afición se le fue en contra desde el principio. Comete el error con el que pierde el balón y se va, es el gol de Querétaro. Y al final del partido los abucheos eran de jornada 15, que ya estás eliminado, que ya no tienes nada que pelear y todo. O sea, hay una sensación muy negativa en el ambiente de Ciudad Universitaria, que lo único con lo que se va a quitar ese ambiente son con triunfos. Pero Ya es ni siquiera válido. tanto jugar bien o no, es con triunfos. Resultados. Ok, pero es válido abuchar o no. Pumas quiere no le ganar. importa No, cómo. ya no le No le importa, importa cómo. Al final el del cómo, partido, sí. exactamente. Pero es válido abuchar en fecha 1. ¿Cómo lo toman ustedes, los es hombres que de fútbol? no es el tema de fecha 1. No, porque fecha 1 puede decir. todas las fechas No. que jugaron el torneo No, pasado. ¿por qué no? A ver, ¿te está diciendo el señor que tienes al lado todo lo contrario de lo que tú piensas? No, yo no pienso lo mismo. Bueno, díselo, porque están opinando totalmente diferente. Te está diciendo fecha 1. Él tiene No su punto- exageres. él Y tú tiene me su dices. punto Yo de creo que- vista. Es lo mismo o parecido a lo que hablábamos ayer de Cruz Azul. Cruz Azul había venido también en el torneo pasado mostrando esta cara que mostró ayer contra León. Pumas es lo mismo. Parece que o la pretemporada duró 3 meses, yo no sé. Entonces, No, pero Cruz Azul no tuvo tantos cambios como los tuvo Pumas para esta me refiero al temporada. funcionamiento que Pero tantos cambios. futbolístico. No Por mucho, lo Fer, menos- o sea, Pumas por lo mantiene, menos- mantiene hoy hay con 3 tres. nuevos. 3-4 Niño, Y entró de Niño, cambio Carrillo y César Garza. y entró de cambio Robert Morales. Y entró de cambio el segundo Y el tiempo. delantero Juninho, ¿no?
por eso, El arranque, Juninho, Garza y Carrillo. Hay y un Carrillo tema- fueron los que hay un iniciaron. Por eso, a tema ahí ver, también, tantos Santi. cambios, perdón, tantos cambios como para que un equipo... o sea, No, yo creo que va más allá de que sea primera fecha, es que creo que el aficionado, y yo me incluyo entre ellos, no vimos algún cambio en la forma o en Positivo. el accionar, Esperabas ver otra en el cara. accionar exactamente de Pumas. Yo vi hoy el mismo equipo que terminó la temporada pasada. Entonces no ves ese cambio, lógicamente la gente pues te va a empezar a joder y te va a empezar a presionar. Claro. Hay un tema, no sé si consideran ustedes a Rodrigo López como canterano de Pumas o no. Él Estuvo de chavito. estuvo hasta Yo lo los tuve. 16 años, pero él se va 2 años a Querétaro y debuta con Querétaro. Sí, claro. Mi duda es, ¿sería la primera ocasión en la historia que Pumas juegue sin canteranos Sí. en Ciudad Universitaria? Porque fue el único titular hoy De inicio. de inicio. Por eso les pregunto si ustedes lo consideran como canterano o no. Él debuta, Pues, estuvo hasta los 16 años, Yo lo estuvo tuve desde ahí, los 11, 12. hasta los 16. O sea, estuvo desde los 11, 12, estuvo 5 o 6 Lleva, años. sí trae la... Pero es un tema también que para mí refleja el tema, toda la crisis que hay en cantera, ¿no? Ya jugaron con Lema, ya jugaron varios partidos sin canteranos, que era algo que nunca había ocurrido en la historia de Pumas. Con Lema ocurrieron como en 4 partidos. Y hoy hubiera sido la primera ocasión que juega sin canteranos Pumas en Ciudad Universitaria. Bueno, pero te dice el señor que no pasa nada. Y Dile a curioso, Fer, y ¿por qué no lo curioso invitas? porque- ¿Por qué no lo invitas porque un a juego? medio tiempo- ¿Por qué no lo invitas un juego a CU? ¿No? Para decirle, mira, le presento... Tiene que venir Chivas para que pueda ir. No, yo no tengo... A mí me Necesita gustaría, solearse, además, No, ¿no? a mí me gustaría ver a Pumas. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. El tema de Pumas es que cuando perdió su esencia, el equipo se cayó por completo. Porque la esencia de Pumas no es esta. La esencia de Pumas es jugar con 3, 4, 5 jugadores de casa que entienden la institución, que le transmiten eso a los que están, con 4 o 5 extranjeros que te marquen diferencia. Hoy se ha perdido por completo la ideología de Pumas desde hace muchos años y desde entonces Pumas, pues, tristemente, no pelea por nada. Yo te digo paciencia porque es fecha 1, o sea, tampoco Claro. podías Sí, sí, esperar por que ese lado, hoy sí. vieras un funcionamiento colectivo extraordinario después de que no lo tuvo la temporada pasada y que hubo cambios importantes para esta. Insisto, Efraín ya no tiene más margen de error ni más dónde estirar la liga. Como técnico, ¿cómo manejas tú cuando en una fecha 1, Rubén, te están abuchando? Pasan estas cosas. ¿Tú cómo lo manejas internamente? ¿Tú piensas de que te puedes quedar sin trabajo en la fecha 6, 7, 8 del torneo mexicano o estás enfocado en otra cosa? Yo creo que hoy Juárez tiene que pensar en eso, porque está bien, agarró y el primer torneo normal, ¿no? Es decir, no lo formó él, el segundo torneo lo forma él, más allá de que de repente no le trajeron, o la planeación fue diferente, no le trajeron los jugadores a tiempo, pero sí trajo los jugadores que él quería, prácticamente. Entonces ya es otra cosa, ya la exigencia es mucho mayor. Entonces yo creo que sí debe estar preocupado, más allá de que sus declaraciones son diferentes, creo que sí tiene que pegar un golpe de autoridad en el vestidor si no se está haciendo lo que él pretende. Hace algunos meses hablamos de Efraín de cómo declara. Me parece que tú lo explicabas acá o lo charlábamos, me parece, fuera. En algún momento tú y yo lo charlábamos. De que Efraín es muy bueno para dar conferencias de prensa, pero a veces eso tal vez no es tan bien tomado por el jugador, ¿no? Él tiene esta manera muy populista de decir, entiendo que todos estén enojados. Él se expresa muy bien como para tratar de tener a la gente de su lado. ¿Cómo crees que está el grupo con él en este sentido? Yo creo que él lo que intenta muchas veces es quitarle la presión y que él sea el centro de atención y que las críticas vayan hacia él en la cuestión de cómo maneja sus conferencias de prensa. Digo, eso es lo que yo leo. Cuando tú eres un jugador y ves que tu entrenador sale, empiezas a ver el tema de personalidades, ¿no? Siempre te ha tocado entrenadores con diferentes personalidades, unos que tratan de acaparar más la atención para quitarle esa presión al grupo. Creo yo, por lo que veo, es lo que ha intentado hacer Efraín en todas sus conferencias de prensa, pero como jugador lo único que te enfocas es, de pronto si él dice que salieron y jugaron bien, eso como jugador te das cuenta y dices, es que eso no es cierto. Digo, y me tocó vivirlo como jugador, que de pronto decía, para bajarle un poco la presión al equipo, decían, no, jugamos bien, pero el otro equipo plantó, pero tú te dabas cuenta y decías, no, es que no jugamos bien, es que no es cierto, no jugamos bien, es que nos falta este trabajo, nos falta esto, no nos estamos entendiendo, por eso es lo que yo siempre repito, como jugador, cuando eres autocrítico te das cuenta perfectamente cuando tu equipo no está y cuando no estás mostrando una cara totalmente diferente, no estás a la exigencia de lo que primeramente para un club grande como Pumas y segundo para una afición
que está harta y que quiere ver un equipo totalmente diferente. Entonces, en ese momento... El tema es cuando empieza este choque, ¿no? Porque esta desesperación de Pumas por ganar algo, por ser campeón, empezó justamente después de las finales perdidas, ¿no? Cuando pierden la final con Atlas, cuando pierden la final con Seattle Sounders. Y es ahí cuando viene la transformación de Pumas y entonces se piensa en Dani Alves y se piensa en otro tipo de futbolistas, se deja de trabajar abajo, se deja de producir jugadores por la necesidad imperiosa de querer ganar a como sea. El título Entonces, es urgente. hoy Pumas lo que tiene que hacer es, creo yo, poner un freno a mano y decir, es que no es ganar como sea, es que o volvemos a las bases de lo que es Pumas o no vamos a ganar nada. Pero, Fer, ¿cómo vas a volver a las bases en la fecha 1? Ya tienes tu proyecto, ya vinieron tus figuras, ahora te tienes que morir Es que con esto no es de ¿Cómo? fecha 1, Por vuelvo eso, a lo mismo. por eso. No es de fecha 1, es que viene arrastrando este tema prácticamente desde que llegó Efraín. Ahora, con respecto a lo del vestidor, yo creo que, y no quiero decir que esto esté pasando en Pumas porque no lo sé, pero normalmente, o a la experiencia que yo tengo, que tuve en el fútbol, hay dos grupos siempre cuando pasan este tipo de situaciones en los equipos. El grupo que quiere echar para adelante, el grupo que quiere decir, bueno, no estamos bien, pero hay que meter. El otro grupo que dice, no jugamos a nada, el técnico esto, el técnico lo otro. Eso, tenlo por seguro que pasa. No estoy diciendo que esté pasando en Pumas. La situación es que el equipo no avanza, el equipo no camina y la afición ya no quiere más. No tiene paciencia la afición porque hoy todo el mundo fue abuchado en CEU. ¿Cuál es el punto más débil de este Puma? Si nos metemos 2 o 3 minutos en tema táctico, ¿no? Porque decimos, bueno, no transmite nada, es muy genérico. O sea, ¿qué es lo peor que está haciendo este Pumas? ¿Por qué no logra obtener resultados positivos? Porque tiene 12 partidos seguidos que le meten gol, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un detalle ahí en el trabajo defensivo. Miren, justamente ahí estaba lo que preparaba la producción, ¿no? El último encuentro con portería en 0 fue ante Atlas el 31 de agosto del 2025. Y mira que tienen a Keylor, que ha salvado... Sí, pero todo no puede. No, pues claro que no. Es como Memo Salvado Ochoa, Keylor, ¿no? Bastantes goles. A ver, ¿por dónde? Elijamos 2 o 3 conceptos tácticos rápidos, fáciles de explicarle a la gente. ¿Dónde está fallando este Pumas? Yo creo que depende demasiado de Carrasquilla y Carrasquilla comete muchos errores en los pases largos. Pasa muchos balones, pierde muchos balones y deja mal parado a Nathan y a Duarte cuando están ellos dos centrales. Y la verdad es que son centrales lentos. No son centrales lentos y en el mano a mano se los han comido en muchas ocasiones. Hoy el error es desde el medio campo y les ganan a los centrales por velocidad. Me parece que ahí esa central no es lo que fue en algún momento, lo que llegó a ser en algún momento, incluso con Magallán, con Licha Magallán, que tenían ahí una central un poco más sólida. Y creo ese tema que la dependencia de Carrasquilla a la hora de jugar, el panameño no termina por estar siendo para mí el mejor jugador de Pumas. ¿Hay un líder natural en Pumas dentro de la Creo que es cancha? Carrasquilla. Y Navas. bueno, Keylor. evidentemente. Keylor, ¿no? Sí, que Sí, es sí. el- Mira que Carrasquilla me parece que es el mejor. Hoy cambia un si no- poco el... No, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, Yo creo que es el mejor de mejor. Yo creo Pumas. que es el mejor, pero la dependencia de Carrasquilla. Y hoy cambia el no termina esquema, por- hoy no cambia el termina esquema de por- Efraín al poner a Rodrigo como lateral Como derecho, lateral. buscando a lo mejor cierta profundidad junto del lado derecho él y del otro lado Angulo, pero la realidad es que no se le da esa profundidad al equipo en ese sentido. Y para mí pasa también mucho por el medio campo. Creo que ahí necesitan gente mucho más. Obviamente fue su primer partido de ese Chavito Garza, pero necesita alguien más sólido en ese sentido para. Es un No lo hizo chamaco, mal, ¿eh? y no lo hizo mal Garza, no lo hizo mal, parece pero que por recuperó momentos sí lo bastantes dejan muy pelotas. solo. Igual, O sea, por momentos lo dejan y a solo. Carrasquilla no lo han encontrado, lo han puesto ahí en medio. ¿Cuántos lo han años puesto tiene Hoy puso a Vite ahí al lado. Garza no entonces, tengo, ahora le 21. preguntamos rápido a la producción. 21 años. Es de fuerzas básicas, es de fuerzas básicas de Rayados. Tiene- 21 años. Sí. ¿Cuándo demonios Pumas había contratado Imagínate. a un jugador de 21 años para reforzar el equipo? Fer, y lo ilógico hoy en el medio tiempo premian o hacen, no sé si fue al medio sí, tiempo al sí, sí, al sí, inicio, sí, sí, al medio tiempo. a la sub-21 lo hacen, que salió la campeón. hacen dar la vuelta olímpica. ¿Y qué chavo de la sub-21 está? Exacto. Es que en el Pumas que tú estuviste, esos chavos de la sub-21 ya estarían en el Ya primer saben, equipo. Algunos sí. Bueno, pero está bien, es que Fer, le damos vuelta sobre lo mismo. Es que- Entiendo tu argumento, Ajá. pero es fecha 1 con este proyecto. De acuerdo, pero Bueno. el tema es que si seguimos focalizando el tema en que el problema es Efraín,
pues se va a ir Efraín probablemente ver. y van a traer otro técnico y va a Pero ser ¿de qué lo Yo mismo. creo que es Efraín y los jugadores, porque Ah, de todo. quería comentar esto. Pero no es mala plantilla. No, para nada. tiene buenos jugadores. Ante estas declaraciones y ante el mensaje, si tú como jugador escuchas a tu técnico que dice, hoy trabajamos lo que hicimos en la semana, puta, pues debería de preocuparte como jugador de que si lo que hice pues no me va a alcanzar, cabrón, o sea, no me va a dar para las Pero lo está 18 diciendo, fechas. lo está diciendo Correcto. de la Pero ahí es donde prensa para también debe de afuera, o lo haber, está diciendo realmente ahí debe de porque haber así fue. cierta, Sí, pero la cierta afición no coherencia ve de ambas eso, partes. Fer. La afición no le va, no debe- ¿Lo estás diciendo en serio o no lo estás diciendo en No, serio? la afición sí va a O preguntar. sea, La afición sí va a preguntar la afición, ¿a poco esto es lo que tiene? ¿A poco Exactamente. esto es lo que prepara? Entonces, la afición sí, pero yo también creo que se lo dice de conferencia de prensa. Ya dentro del vestidor es un discurso. Sí, claro. debe ser Ahí, un ahí discurso coincido con completamente Yair. El diferente, jugador ¿no? ya debe de tomar cierto liderazgo, cierto Pero papel si- donde si en hables con el esta- técnico y le digas, oye, ¿sabes qué? No estamos haciendo las cosas Si en bien. esta fecha doble Efraín no consigue sacar una sola victoria, ¿se tiene que ir ya de Pumas? No creo. No, sé, es que, a ver, Analizando lo que está pasando. no, espérame, pero es que No, pero lo este van a torneo, seguir- este no, lo torneo van a se va seguir así, reprochando como no tienes O idea. sea, Claro. empiezas perdiendo, empatando en casa con Querétaro. Visitas a Tigres, que es muy No, y hay complicado una rascarle algo, y luego recibes a León. No, y hay una Si, fe- y si paras no 15 logras días. sumar, si Y no paras lo- 15 días. Y por eso, paras 15 días, es lo que te estoy diciendo. O sea, es el momento ideal para decir, ¿el inicio fue un desastre o Pero ¿cómo ahorita vas- o cuándo? perdón, Yo creo que no. Yo digo que no. ¿Cómo vas a echar No, un yo digo técnico que en la no. fecha Sí, 3? sí, No entiendo. exacto. No, ya ha pasado. ¿Eh? Ya ha No, ya pasado. sé, pero echar un técnico en la fecha 3 también habla. Tú que hablas de todo el tema institucional, es la cereza del pastel de una institución fuera de control. Porque ¿cómo lo vas a echar en la fecha 3? ¿Sabes ¿Hubieses qué va a hecho otro pasar? tipo de planificación? Van a importar mucho las formas. Claro. Las formas me refiero a cómo van a jugar, a cómo se van a plantar y cómo... Si no se gana como hoy. No, si no se gana como hoy, pero por ejemplo, si se le ve un cambio, No, por es eso. lo que la gente si quiere ver, ves al aunque sea mismo un cambio. equipo de hoy en Monterrey y pierdes con Tigres, y si ves el mismo equipo de hoy contra León y No, empatas contra a ver, León en según la qué gente, haces. Y la gente, porque la gente se va a encargar de meterle presión a todo, y te vas a dar cuenta, se van a manifestar. Como hoy empezaron a buchar y ahí va a empezar a venir una presión sobre la directiva. Yo creo que no se va. ¿Alguien cree que se va en la fecha 3 y pierde No los creo 3? que se vaya en la fecha. No, me parece que no. Yo no creo. Estamos a muerte con el proyecto. Bueno, Vamos a la entonces, ¿quién pausa. te entiende, Furcade? Vamos a la pausa. Así soy de allá de Monterrey. Y regresamos con el último finalista del fútbol mexicano que encontró las maneras de sacar un buen resultado de visitante. ¿Qué es lo que hizo Guido? Modificaciones El para que este verdadero equipo... grande de Regiolandia, dilo. Duérmete tú, chaparro. No, no. Pausa, volvemos. El grande de Monterrey.